Comisión de Acción Social y Salud Pública este martes a partir de las 12 horas se reúne para el pedido de informes. Comisión de Discapacidad se reúne este martes a las 2 de la tarde para tratar proyectos de resolución. Sí, hablábamos de Santa Rosa, pues la verdad que fue una tormenta que ha dejado muchísimas consecuencias y ahí también siempre está la mano de la política cuando hay otra vez muchísimas personas que lo han perdido todo como consecuencia del agua, entonces obviamente no podíamos dejar de mencionar eso. ¿Cómo andas, Debbie? ¿Cómo va? Bienvenida. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, semana caliente. Semana caliente. Tenemos un martes negro, podemos decir. Si querés, después te cuento. Bueno, dale, enseguidita. Y dejo el Dale. título. Hola, Gonza, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Meli? ¿Todo en orden? Todo en orden. Por suerte, arrancando una nueva semana activa con los 5 días hábiles. Sí. Oh, ¿cuándo viene el feriado, Siempre chicos? vale la pena Sí, aclararlo pero por para, las se dudas. oficializó un feriado. Espera, justo estaba hablando con el El 12 Ministerio de del octubre, Interior. yo creo. Aparentemente, sí, había una intención ahí como de modificar esos fines de semana que caían Espera, que justamente justo un estaba domingo y que 12 se de podía octubre. llegar a pasar para lunes o Viernes para 10. Ahí está, viernes. Claro, Claro, exactamente. se pasa tipo puente, pero se pasa no sé si se pasa de manera oficial. Bueno, zafamos porque yo vengo los viernes. Ay, bueno, está Así bien. que me gusta Bueno, este pero te vas a feriado. perder las recomendaciones. Vas a hablar las recomendaciones Pero de me la vas series. a dar hoy la Claro. recomendación. Yo Sí, también sí. vi una Hoy- peli muy buena. después Ah, hablamos. bueno, no. En la pausa No, dos pasa, vi. pasa- Dos películas vi. Muy Bueno, bien. está Me bueno. dediqué a ver Si películas. tuviste tiempo para eso, está Sí, genial. y Hace leí bien. también. Tengo para leer también libros Bueno, de recomendación. muy bien. Ahora en un rato nos pasas toda la Dale. data. Bueno, ahí lo anunciábamos en los títulos. Mañana martes, vos decías, es martes negro. Ahora Sí. decís por qué le pusiste ese color. Pero lo cierto es que va a haber mucha actividad en las comisiones. Obviamente los temas políticos que están rebotando por todos lados tienen que ver con dilucidar qué es lo que pasa con, por un lado, causa fentanilo adulterado, por otra parte, causa Andis y la restitución de las pensiones de aquellas personas a las que se les suspendieron, que fueron hacia las dependencias Sí. a donde se hicieron los allanamientos, y mismo había personas adentro tratando de restablecer sus beneficios. Bueno, y hay muchos que se preguntan, bueno, momento, para los que fueron suspendidos esas pensiones, ¿va a haber retroactivos, no va a haber retroactivos? ¿Se va a poder recomponer totalmente la situación? ¿Y qué va a pasar en el Senado con esto? Esta es la otra pregunta que hay que hacerse respecto a si se puede insistir finalmente con la ley de emergencia en discapacidad. Lo cual Emergencia sería en histórico, discapacidad ya... ¿Cómo? Lo cual sería histórico, digo. Ya tendrían fecha para este jueves exactamente para ver si avanzan con la insistencia de la ley junto con otro proyecto de ley que también le podría complicar el panorama y mucho al presidente, que tiene que ver con una ley que modifica la ley 26.122, que es aquella que justamente regula los decretos de necesidad y urgencia, que le complicaría al presidente legislar por esa vía. Así que sería una jornada doblemente complicada para el gobierno. Por esto que dice Gonza, por un lado insistir con una ley que el presidente vetó y por otro lado con una ley que lo complicaría a mi ley, que viene apelando y mucho a los decretos de necesidad y urgencia y al veto justamente por contar con minoría en ambas cámaras. Claro, digo que sería histórico porque sería, en el contexto desde la asunción de Javier Milei, 10 de diciembre del 2023, de que cuando veta un proyecto aprobado por las dos cámaras, podría ser el primero que se reafirme en el Congreso Nacional, en el cual se apruebe la insistencia en las dos cámaras. Y es el único que hasta ahora tiene por lo menos... No sé si los números exactos para hablar precisamente, pero sí la cercanía hacia esta postura por primera vez dentro de lo que fueron, bueno, otras insistencias. Sí, recordemos que esas leyes cuando se aprobaron en el Senado salieron por 60 votos, una cosa, fueron varios cachetazos al hilo y uno de esos fue el de la ley de discapacidad. Y sobre todo justo que este fin de semana, ayer puntualmente hubo elecciones en Corrientes, justamente el armado que se llevó adelante en las provincias le terminó jugando en contra al gobierno y eso lo vimos en el Senado. Por ejemplo, los senadores de Corrientes ya en las últimas sesiones votaron en contra del gobierno, así que se le complica también en ese sentido lo que es la insistencia en la ley de discapacidad. Claro, a ver, lo venimos mencionando todos estos días porque es un tema... por distintas aristas muy volcánico, ¿no? Tiene como muchos puntos donde me parece que el gobierno debe estar pensando muy bien qué pasos dar.
para no... Decís. Para que no... Y para que no se le convierta El en presidente un... se va a Las Vegas a ver a Fátima Flores mañana, el miércoles, la sesión sería el jueves. ¿A vos te parece que está preocupado por la emergencia en discapacidad? Bueno, hay que... yo creo que en algunas decisiones que se toman... yo no sé si le preocupa o no le preocupa, porque no sé, no hablo con el presidente, no tengo ni idea de qué le preocupa y qué no le preocupa, pero entiendo que claramente es un tema de muchísima sensibilidad social. En la calle, el colectivo, el ecosistema de la discapacidad, mucho más de lo que se creía, con todo lo que les significa reunirse y con la falta de representación que tienen. Se han hecho escuchar, han conmovido mucho con sus Sí. historias. Las personas en las filas del Andis, en muchos casos, han sido invitados a pasar dentro de las oficinas justamente para que no sean abordados, ¿cómo se dice?, improvisadamente por los medios de comunicación, porque evidentemente eso era algo que se pretendía regular o controlar o por lo menos contener. Había días que parecía que la situación iba a impactar mucho más fuerte, había otros días que me parece que se inoculaba mejor, pero lo cierto es, como dice Gonza, que políticamente en lo que respecta a la información aquí en el Congreso, fue muy contundente lo que quedó expresado en la última sesión respecto a la cantidad de votos que se reunieron para insistir con la ley, y si se consigue este jueves reunir quórum y avanzar en este sentido y se pone un coto a este veto, también me parece que es muy contundente y que esto políticamente, seguramente por ahí el presidente quiere ir a ver a Fátima Flores, no lo sé, no estoy en la cabeza del presidente, no lo sé, y digo, no me voy a meter ahí, pero evidentemente otros deben estar mirando de cerca qué es lo que pasa con este tema, porque es de muchísima sensibilidad. Sí, aparte sobre todo me parece que va por una cuestión del pensamiento que posiblemente haya demostrado con los propios gestos políticos el gobierno nacional de, bueno, los números los manejo yo con la discrecionalidad que eso lo merece. De hecho, ahora hay una cuestión que va a empezar a hacer un debate y en el próximo bloque seguramente, Meli, vamos a hablar de este tema porque es el proyecto que he traído para hablar. Sí. Porque mientras el gobierno nacional propone a través de la conferencia de prensa del vocero presidencial la semana pasada un proyecto donde va a traerlo al Congreso en algún momento y en donde se debe empezar a aclarar con, vaya el juego de palabras y valga, obviamente, con claridad y precisión de dónde se van a financiar los proyectos cuando requieran un gasto que va por encima del presupuesto nacional. El problema es que si no hay presupuesto, ¿de dónde se puede llegar a sacar esa proyección? Bueno, la pregunta es, ¿esto hará justamente que haya un presupuesto claro, conciso? Es ahora en septiembre, ¿no? Que Hasta se el 15 de presenta. septiembre. Sí. Por eso mismo, son las fechas que se acercan. Bueno, el PRO presentó un proyecto también justamente en la misma tonada y para reforzar un poco esta idea, así que lo vamos a estar repasando, pero creo que ahí está la idea también, ¿no? A lo que se suma lo que decíamos histórico o importante para el Congreso Nacional, más allá de lograr una insistencia, en el caso de que la logre en el Senado, también está esta cuestión de, ustedes decían si le importa realmente al presidente o no, claro que le importa. El tema es esta cuestión de pensamiento, ¿no? De lo que significa el hecho de manejar los números, en este caso el Congreso Nacional enviando un mensaje de, bueno, está bien que manejen los números, pero estas medidas también las podemos tomar desde aquí. Claro, es con qué se paga el viaje en el que el presidente va a ir a ver a Fátima Flores. ¿Quién paga la entrada? ¿Quién paga los vuelos? Nosotros, ¿no? Me pregunto, no sé. Sí, porque ya obviamente no lo hacen un avión de O sea, línea. dice que no hay plata para las personas con discapacidad, pero él se va a Estados Unidos en medio de la insistencia a ver a un show en Las Vegas. O sea, desconexión total con la realidad. O sea, ¿dónde está la austeridad, la anticasta y demás? Bueno, no sé. Y mañana este pedido de informes que se basan en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Es un pedido de informes que va en todos los sentidos, digo, fentanilo contaminado, tema Andy, Sí, tema Garrahan. Hay varios proyectos de ley, 3 de hecho, vinculados con el tema Andis. Lo que se busca, por un lado está el del bloque de Pichetto, que encabeza Óscar Agos Carreño, las firmas, que pide la interpelación, por un lado, al ministro de Salud, Lugones. Mario Lugones, que todavía no se pronunció ni, bueno, sobre el fentanilo sí, pues se puso a llorar en un canal de televisión, pero todavía no se pronunció por el tema Andis, pese a que se anunció una auditoría. O sea, el propio gobierno se audita a sí mismo en la agencia que tenía que auditar a las personas con discapacidad.
Eso por un lado, todavía no habló del tema, y por otro lado lo que pide Óscar Agos Carreño es interpelar al jefe de gabinete Guillermo Franco. Y por otro lado hay otros 2 proyectos de ley. Sobre este tema. Sí, sobre Andis también. Y hay otros 2 proyectos de ley, por un lado de Sabrina Selva, Unión por la Patria, y por otro lado del FIT, que buscan interpelar a Lugones y a nada menos que Karina Milei, la hermana del presidente, secretaria general de Presidencia, que en el caso del proyecto Agos Carreño no la incluyen porque ella, si bien su cargo es de rango ministerial, no es en los hechos ministra. Por eso... es como los funcionarios sin cartera. Exactamente. ¿Qué dice la ley? O la Constitución no lo dice, pero creo que la dice la ley o el reglamento cuando regula el tema de las interpelaciones, dice que tiene que ser titulares de cartera y ella no es en los hechos titular de una cartera. Bueno, la semana pasada, ya vamos a tus placas, Debbie. La semana pasada, hablando con el titular de la Comisión de Discapacidad, Arroyo, decía que sobre este tema concretamente querían también terminar de resolver. Primero fue una invitación al ministro de Salud y al interventor de Landis. Ni respondieron. No respondieron y ahora lo que querían era como darle otra formalidad y que entonces no pudieran evitar la comparecencia en la comisión, ya que se trató oportunamente con el jefe de gabinete cuando vino a dar el informe de gestión, presionar un poco en ese sentido para que, bueno, se conociera un poco, digamos, cuál es la mirada que tiene el gobierno sobre todo esto. ¿Qué van a hacer? Absolutamente, y al otro día se dieron los allanamientos. ¿Se acuerdan que se presentaron supuestamente más audios en la justicia? Se presentaron como más sustento, no se pueden abrir los celulares, pero hay más audios, etcétera, y se produjeron todos los allanamientos, tanto en las droguerías como en la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí, que de hecho ahora el abogado de los hermanos Kovalevker, los titulares o directores de la Suizo-Argentina han pedido anular justamente el juicio por el hecho de dónde salieron estos audios y por el hecho de violar un poco la cierta intimidad de Diego Españolo. Los mismos que habían difundido el comunicado diciendo que se ponían a disposición de la justicia y que el propio presidente los había compartido ese comunicado en su cuenta de Instagram, ahora piden anular la causa. Pero igual ya sobre eso también se echó un poquito de luz. No son audios ilegales, en todo caso, son audios que obviamente se toman de manera oculta, pero no serían ilegales, o sea, se podrían incorporar tranquilamente a la causa. Vamos, Debbie, con el proyecto que trajiste vos, el de Pablo Yedlin. Exactamente, que vos mencionabas al pasar lo que tiene que ver con el fentanilo, que es otro tema que también intentan avanzar desde las comisiones justamente en un pedido de informes y demás. Espera que acá tengo el machetín. Te armé una plaquita con un proyecto de ley que justamente... ¿Qué te decía? Cuando se empezó a avanzar con el caso fentanilo, se empezaron a poner los ojos o las miradas en la ANMAT por si había o no hecho los controles correctos para evitar que ese lote de fentanilo adulterado llegara finalmente a ser aplicado o utilizado. Bueno, en este sentido, el diputado Pablo Yedlin de Unión por la Patria, que justamente preside la Comisión de Salud, una de las que mañana va a ser protagonista, presentó una iniciativa que busca justamente jerarquizar a la ANMAT. ¿Qué es lo que establece esta iniciativa? Busca crear por ley la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es justamente la ANMAT. Busca declarar también de interés nacional las acciones dirigidas a la prevención, el resguardo y atención de la salud de la población. Bueno, ¿cuáles son los puntos salientes del proyecto de ley de Pablo Yedlin? Dotar a la ANMAT de mayor jerarquía normativa, autonomía administrativa y recursos propios. Y que también esta agencia pase a tener, si querés, rango legal. Porque ¿qué pasa? Recordemos que fue creada, justamente durante el gobierno de Carlos Menem. Y ahora ellos son los que lo quieren disolver, que se referencian mucho en el gobierno de Carlos Menem. Fue creada por decreto en aquel entonces, allá en el año 92. Y justamente lo que busca Pablo Yedlin es que se cree a través de una ley que tenga el consenso o el aval del Congreso, si querés, para darle mayor jerarquía, como justamente dice el proyecto. ¿Qué es lo que busca a través de esta iniciativa? El diputado de Unión por la Patria, garantizar la estabilidad institucional y transparencia en sus funciones. Y lo que busca también es que justamente funcione como un organismo descentralizado, que tenga autonomía propia, bajo la órbita del Ministerio de Salud, ¿bien?
Y por otro lado, ¿qué implicaría esto? Que la ANMAT tenga atribuciones para fiscalizar procesos de producción y comercialización, autorización de registros, también para aplicar sanciones en caso de que no se respete con alguna de las cuestiones, también coordinar con otros organismos y actuar de forma inmediata ante riesgos sanitarios. Por si te suena, justamente este proyecto de ley es claramente en respuesta a lo que tiene que ver con el caso del fentanilo adulterado. Perdón, que justamente está siendo investigado por la justicia después de que se cobrara cerca de 100 muertes, Sí, ¿no? sí, más de 100 se Ya, estiman, más de 100, hecho. bueno. Porque viste que también ahora aparecen casos de personas que, gracias a Dios, están vivas, Claro, pero con consecuencias irreversibles en su salud. Es el caso de una menor de edad, creo de 14 años, que recibió el fentanilo adulterado y quedó con gravísimas consecuencias para su salud. Y ella puede ser un testimonio vivo, directo, de esta situación tan grave. Y por otra parte, después está todo el resto de las personas que lamentablemente perdieron la vida y todavía no se las pueden cruzar con esta sustancia. Totalmente. Bueno, y en este sentido, justamente desde el Congreso se busca avanzar, por un lado, con una comisión investigadora, se habla de una comisión investigadora bicameral en algunos proyectos de ley, y también pedido de informes y también que vengan funcionarios justamente a rendir cuentas sobre este tema, que recordemos que la primera que lo puso en agenda fue la diputada Silvana Giudici. Sí. Del PRO, que presentó el primer proyecto para crear una comisión investigadora. En ese momento no se le daba mucha bolilla al tema, después se empezó a escalar y finalmente recaló acá en el Congreso. Claro, ¿no? Bueno, también un tema súper sensible que si el Congreso nos quitaba un poco, los medios de comunicación naturalmente lo habían dejado pasar porque, lo que pasa con los laboratorios ejercen un poder de lobby gigante, los laboratorios manejan muchísimo dinero. Bueno, fíjate que en los dos casos estamos hablando de laboratorios, de droguería, todos son grandes proveedores del Estado. Exactamente, y de las campañas, ¿no? También, exactamente. Son para seguir muy, muy de cerca. Bueno, en ese sentido se había propuesto que se blanqueara un poco quiénes financiaban las campañas políticas también, ¿no? Para transparentar todo esto. Lo mismo que con la ley del lobby. O sea, se habló y se debatió muchísimo en el Congreso si debiera o no debiera haber una ley que, reconociera al lobista como un trabajo. Y que quede asentado que, vienen con un determinado objetivo al Totalmente. Congreso. Cuando fue lo del caso Libra, por ejemplo, se volvió a reflotar ese tema que aparece todo el tiempo. Ay, te iba a decir otra cosa. La ley de etiquetado frontal, la ley de alcohol cero al volante, así, perdón. No te quería cortar. No, que ya me olvidé otra vez que te iba a decir. Hoy está cansada de vivir. Estoy quemada. No, ¿qué te iba a decir? Lunes. Algo del lobby, caso Libra. Caso Libra, no me acuerdo. Ah, sí, financiamiento de las campañas políticas. Justamente en la ley base, ¿te acordás la primera versión que era súper extensa, que tenía 644 artículos? Ahí el presidente Javier Milei había establecido eliminar los topes que tiene el sector privado para el financiamiento de las campañas políticas. Y era justamente algo que desde la oposición se puso en alerta. Ojo con esto, porque después terminás o te financia el narcotráfico o empresas que tienen mucho poder. Lo cierto es que terminan igual financiando la política de manera ilegal o de forma medio gris, si querés, pero era un punto que se había puesto en el eje cuando se impulsó la ley base. Finalmente todo el capítulo de reforma política en ese momento quedó corrido para un costado y jamás se lo reflotó, pero justamente se planteaba eso, que no haya topes por parte del sector privado a la hora de financiar las campañas políticas y los partidos políticos. Claro. Gonza, ¿vos querías decir algo o me pareció? No, capaz que te pareció, Meli, pero la realidad es que... me parece. Hoy estamos y eso que es lunes, tratando de conectar un poco. No, que está bien que aquí en el Congreso se toquen todos estos temas, inclusive hasta cuando la semana pasada el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Franco, visitó el Congreso, habló de estos temas, lógicamente, y después... Los diputados tienen una cierta intención. Hay que decir que, los familiares de las víctimas del fentanilo adulterado, como le dicen ellos, contaminado, como se conoce en las noticias, han visitado ya el Congreso de la Nación, han tenido reuniones y, hasta que no se le dé una vuelta de tuerca donde realmente se vea un accionar por parte de los diputados, los familiares no van a estar conformes.
con la actividad que se haga en cualquier ámbito del Estado Nacional, en este caso hablando del Poder Legislativo. Es entendible, lógicamente, el enojo que puedan llegar a tener, pero bueno, de todas maneras, es una vía, es un nexo como para poder encontrarle una solución el hecho de que se haga una investigación, porque acá tenés las miradas de diputados que están más o menos alineados con el gobierno nacional y al igual que con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, tal vez ahí en ese debate, en una bicameral, tal vez, como decía Debo, que está la intención también, se pueda llegar a generar. Pero en el mientras tanto, mañana, bueno, será un día de comisiones fuertes en este sentido. Por eso Debo le ponía, creo que el martes negro, porque es el título de la nota que estoy escribiendo. Bueno, ahí está. Yo reciclo, chicos. Se autopromociona. Un autobombo. No, al revés, me reciclo. Confieso mis también. trampillas. Un autobombo. Todo es aceptado. Todo es aceptado, imagínate. Esto de tener muchos trabajos hace Es que claro, que... sos multitasking y Claro. bueno, al fin y al cabo hay que reaprovechar, hay que ser sustentable. Exacto, el ¿cómo se dice? No, Poliamor no. No, ese también, pero... el poliempleo, no sé si Pluriempleo. pluriempleo. Ay, Pluriempleo, gracias, claro, chicos, qué exactamente. lunes. Mejor, mira, estamos a 2 minutos pluriempleo de... me lleva esto. El pluriempleo te lleva bien. Pero está bueno, de verdad, para repasar la agenda. tenés la agenda ahí, Sí, tenía acá la agenda. A las exactamente. 12 es la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Acción Social y Salud Pública. Y Eso es lo que yo tenía acá apuntado. Claro. Acá y después hay otra a las 14. Que yo entiendo que las dos son por tema Andis o Andis. Claro, exactamente, sí. No me queda claro si fentanilo se Sí, pero- retoma mañana. Pero ojo porque también puede haber algo en relación a digamos, es salud y acción social. No, pero vi el temario. y Pero era- después a las 2 de la tarde Sí, es pero también lo discapacidad. Acá Capaz vio la Es actualización. 12, 14, 16. sí. Esperen, tenemos que hacer la pausa. Dale, mientras Dale. chusmeo, Cuando volvamos dale. de la pausa, ahí repasamos la agenda, la compartimos con ustedes y seguimos avanzando. Dale. Ya venimos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.
Seguimos adelante. Otro de los temas que, bueno, se intenta destrabar es respecto de la comisión investigadora del caso Libra, a donde finalmente Maxi Ferraro va a ser el titular de esa comisión. Esto también trajo bastantes controversias, discusiones, etcétera, un poco por lo que hablábamos estos días. Fue, si se quiere, la primera situación de tensión que atravesó el gobierno nacional. Lo que pasa es que la temática o lo que estaba en juego ahí era algo mucho más difícil de interpretar, de entender, de plasmar. Por eso también hizo falta que vinieran especialistas a hablar concretamente de qué son las Bitcoin, las memecoin, si se tienen que regular, si no se tienen que regular, cuál es la lógica que está en juego y si efectivamente es, independientemente de este caso, del caso Libra, es una manera de que vengan y confíen en nuestro país e inviertan a través de estos sistemas de monedas virtuales. Sobre este tema, sobre esta comisión que también se reúne mañana, ¿verdad? Exacto, a las 4 de la tarde. Claro. La idea es reunirse todos los martes. Todos los martes en a ese las 4. horario, Ese es el día que, recordemos, lo había propuesto la diputada de la coalición cívica, Mónica Frade, y al tomar la palabra luego Germán Martínez, el titular del bloque de Unión por la Patria, iba a proponer lo mismo, así que se pusieron de acuerdo. Generalmente no suele haber muchos problemas, más que nada esto se acuerda en base a, bueno, qué comisiones importantes y fijas suelen darse tal día a qué hora. Y acá se tomó muy en cuenta la campaña, porque vienen los diputados el martes, los que integran la comisión. No sé, te pongo un ejemplo. Oscar Agos Carreño es candidato, por decirte uno. Juan López no es candidato. Entonces, que él viene de Córdoba, está en la comisión y se va y tiene margen para hacer campaña todo el resto de la semana. Claro, el resto de la semana. Exacto, por ahí los fines de semana, que es donde más se activa la campaña, si están acá en Buenos Aires se les complica. Puse el ejemplo de Oscar Agos Carreño porque me acuerdo que encabeza la lista, pero porque hay más de uno que es candidato. Y se dio en el contexto, y también viene a colación con el protagonista que vamos a escuchar, que en dicha comisión no estuvieron presentes los diputados de La Libertad Avanza en desacuerdo. Se levantaron y se fueron. Claro, pero en desacuerdo a algo que ya se había votado, pero que de todas maneras, al votarse de manera favorable, era que no estaban de acuerdo con básicamente el sistema por el cual se desempató la presidencia, que recordemos había tenido 14 votos para la diputada Selva y 14 votos para Bornoroni, y después finalmente Selva se corrió, digamos, salió del plano principal para que aparezca la figura de Maxi Ferraro, que ni siquiera es de Unión por la Patria, sí de la coalición cívica. Claro. Sí, ahí el argumento, súper flojo el argumento de la Libertad Avanza, del PRO, porque no solo se levantó la Libertad Avanza, se levantó el PRO, se levantó Innovación Federal, se levantó la UCR, se levantó la Liga del Interior, salvo Campero, que se fue y vino. Eso te iba a decir, claro, exactamente. Hay una jugada un tanto particular, la de Campero, pero al margen de eso, si querés ahora te la explico. Pero lo que ellos planteaban es que ya la comisión había perdido vigencia porque tenía 4 meses de vida, si querés. Pero lo cierto es que la semana anterior, cuando fue la sesión, ¿qué votaron los diputados? Un nuevo proyecto de resolución que extendía el funcionamiento de la Cámara, de la comisión, hasta el 10 de noviembre y al mismo tiempo planteaba la forma de elegir a las autoridades de la Cámara es la siguiente. Eso lo aprobó el cuerpo. Como había aprobado el cuerpo otro proyecto de resolución para crear la comisión, los proyectos de ley, una ley puede modificar otra ley, una resolución puede modificar otra resolución. Eso es lo que hicieron los diputados. Entonces, la verdad es que fue bastante flojo el argumento que dieron, pero bueno, fue una manera de plantear un gesto de estamos en contra de esta comisión. Claro, ¿no? marcar un límite y una postura, eso quería decir. Perdón, y lo último, a propósito de esto que marcaba Debo, cuando podíamos tener la oportunidad de hablar con Nadia Márquez, la diputada de La Libertad Avanza, que ha ganado un rol protagónico dentro de lo que es la comisión investigadora del caso de la criptomoneda Libra, donde ella decía un poco así como, así no es la democracia, como diciendo, ya había funcionado 3 meses, ya había empezado a funcionar, pero había un problema, que no estaban elegidas las autoridades y sabíamos todos quienes seguíamos de cerca el tema, los propios diputados, que no se podían poner de acuerdo. ¿Y cómo se terminó decidiendo? Por si alguien no lo recuerda, que es quienes votan a este candidato o al otro tienen que juntar esos bloques la mayor cantidad de integrantes del cuerpo legislativo. Imagínense que ya un voto de Unión por la Patria genera 97 o 96 votos a favor, porque son 96 o 97 en el bloque. 98. Bueno, había que buscar... No, pero pará, ¿no son 98?
Ahora Había lo que Pero hubo buscar. desprendimiento, Sí, se había de ido. Mirabella. Se había ido Ahora lo voy a Mirabella. chequear en la aplicación A ver, de dale. diputados. Dale, que yo soy dale. fan de la Bueno, aplicación. mientras Promocionalo, tanto, sí, mientras buscan la precisión, compartimos lo que decía el diputado Servi sobre este caso. En principio, la Comisión Libra ya había cumplido los 90 días que tenía previsto en su conformación para hacer invitar a aquellos que invitar o llamar a aquellos que se quisiera que declaren dentro de la comisión. De hecho, durante 9 horas se llevó adelante una instancia de que se llamaron a distintos actores y estaban cumpliéndose, o sea, se cumplen en estos días los 30 días que tenía la comisión para hacer el informe. Ahora, sobre todo la oposición, el kirchnerismo, ¿no? Básicamente es el kirchnerismo que, como vieron que generaba ruido que la presidieran ellos, lo trasladaron hacia otro o algún aliado en la presidencia o la posibilidad de que haya una presidencia, siguen avanzando o entendiendo que pueden seguir con la comisión. Lo que vemos nosotros y que interpretamos es que ya están vencidos los plazos y ya cumplió su rol. Además, también en el día de hoy tuvimos una expresión de la justicia de Estados Unidos, donde libera los fondos en Estados Unidos, y entiendo que de esa manera se podrá también transferirle o devolverle a aquellos argentinos que puedan haber depositado ahí. Así que entiendo que ese caso, el caso Libra, estaría ya bastante resuelto. Además, que la justicia de Argentina está avanzando sin ningún tipo de obstrucción. Bueno, Decir al aire. sobre todo, no, él No, que diga lo de la- cuántos diputados son. Ah, sí, son 98. Son 98, le tengo Yo que si dar. no la gano, la empato. No, No, claro. El Acá error de- fue mío porque no puedo competir contra Debo, que tiene una información Pero no es una parlamentaria mucho mayor. competencia. Ah, no yo es una compito todo. Para mí competencia. todo es competencia. Está bien, pero le vamos a Ahora, traer sí, Ari, el vale. pulsador rojo, ¿se Ahora acuerdan? voy a pensar una pregunta para el final, voy a pensar una pregunta Ahora sí difícil. que decía el diputado Servi. Aprovecha que está medio cansada, ¿sabes Es qué? ahora, ¿no? Le robás un par de... No, no me va a pasar Par de papel. Le voy a preguntar, Cuentas. tipo, ¿cuántos diputados tiene la UCR y cuántos tiene 15. Democracia para Siempre? 12. ¿Segura? Vamos a confirmarlo. Sí, te lo juro, lo tengo acá, mira. Ah, pero la acaba de repasar, ¿no? Vale. Claro, no, bueno, pará. pero igual lo sabe, lo tiene en la Democracia cabeza. para siempre, 12. ¿Para qué busco? UCR, tiqui tiqui, te dije 15, espera. Ay, chicos, ¿dónde está UCR? Todo esto para promocionar en realidad que entren a la página de diputados. UCR, no, 14. Ah, porque ¿viste? se fue la ¿Viste? lenta. Gané. muy Ahí bien. bueno, vos no Yo habías también, arriesgado. yo también, si no la gano, Vos no la habías empato. 1-1. arriesgado. Very good. Listo, 1-1. está bien. Yo gané dos. Un Están a la error, par. otro error. No, Democracia para siempre le pegué, dije 12. 2-1. Un empate, ahí está. Ahí está. Uno perdido, uno ganado, uno empatado. Listo. Gonza, Ahí está. tenés que repuntar. Escúchame, vamos a hablar del proyecto que presentó el diputado Santilli. Contanos de qué Sí, se trata. este proyecto- ¿A qué apunta Santilli Bueno, con esto? este proyecto lo podríamos tomar como si fuese un calco o algo similar, algo parecido o igual, porque en definitiva falta obviamente leer el proyecto en sí, que recordemos, la semana pasada el vocero presidencial Manuel Adorni presentó en conferencia de prensa, o en realidad, y ustedes me van a ayudar con la memoria, un poco reavivó la postura del gobierno nacional que ya conocíamos de tener una cierta intención de enviar al Congreso Nacional un proyecto que, ante esto de los idas y vueltas de se aprueba algo en el Congreso Nacional, como puede ser, por ejemplo, el financiamiento de las universidades, que esto que genera, obviamente, mayor partida presupuestaria. La pregunta es, dentro de ese proyecto, ¿explica de dónde van a sacar ese excedente que presuponen, obviamente, los diputados que aprueban este proyecto o que presentan este proyecto, que el gobierno nacional desde las arcas nacionales no está generando o no está entregando a las universidades? Bueno, ¿de dónde se va a sacar ese excedente? Bueno, esa explicación básica que estoy dando es para entender que lo que apunta el gobierno nacional ante la necesidad, desde su punto de vista, de tener que vetar este tipo de proyectos que se aprueban porque generan partidas presupuestarias por sobre las arcas o el número o el dinero que concede hacia distintos sectores, bueno, precisan de una explicación clara y precisa en cada una de las iniciativas. Es decir, Meli, si yo mañana soy diputado y propongo, por ejemplo, entregar celulares a todos los estudiantes del nivel secundario para que tengan una herramienta
para las explicaciones futuras de la inteligencia artificial, seguramente eso va a requerir una partida presupuestaria extra. ¿Para qué? Para comprar esos celulares, para entregar esos celulares, lógicamente. Ahora, dentro de ese proyecto yo tendría que explicar de dónde voy a sacar el dinero, no yo obviamente, sino el Estado Nacional, cómo va a ser para poder obtener esos teléfonos y entregarlos. Estamos hablando de un ejemplo para entender a grosso modo y bajarlo lo más a tierra posible. Lo recontraentendí, pero ¿no se supone que eso, digamos, tiene que estar dado en un proyecto de ley? Hay una ley que ahora la vamos a repasar. Bueno, en principio, el proyecto, básicamente, como dice el título, especificar fuente de financiamiento normativo. Es un proyecto que presenta el diputado Diego Santilli, representante de la provincia de Buenos Aires y del PRO, y que acompañan 7 diputados de su propio bloque. Uno de ellos es Cristian Ritondo, el presidente del mismo. La ley 24.156, que es la de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, dicen en el artículo 38, que es el que se busca modificar, no quitar esto, sino agregar, lo leo como está ahora, o esto es básicamente algo que agregué para no poner todo el texto que hoy existe en el artículo 38, pero dice que toda ley con gastos no previstos en presupuesto general, que es el que se genera, como vos preguntabas, ¿cuándo se tiene que presentar el presupuesto? Hay tiempo hasta el 15 de septiembre para presentar el presupuesto del año próximo. Estamos a nada, 2 semanas. Debe especificar fuentes para el financiamiento. Esto es lo que dice la ley, o sea, lo que te marca esta ley 24.156 en el artículo 38 es que vos, para generar un proyecto que genere una partida presupuestaria, bueno, debe especificar esas fuentes de financiamiento. Hasta ahí. ¿Qué es lo que decide agregarle Diego Santilli y el acompañamiento, obviamente, con las firmas de los integrantes del PRO? Lo siguiente, y ahora sí lo traigo textual para que sepamos qué es lo que busca este proyecto precisamente. Le agrega al artículo 38 un párrafo, además del que, bueno, a grosso modo expliqué recién que es lo básico, que será considerada nula cualquier ley que no cumpla con lo establecido en el primer párrafo del presente artículo. ¿Sí? O sea que si una ley, un proyecto, es aprobado y quiere llegar al recinto y es aprobado con dictamen de comisión y demás, que no explique de dónde se van a sacar o de dónde se va a financiar eso que está proponiendo, bueno, quedará directamente nula. ¿Qué hace esto? Básicamente, además de cumplir a rajatabla y con este excedente el artículo 38 de la ley 24.156, además le evita al gobierno nacional de turno que esté, porque ahora está Javier Milei, posiblemente pueda estar además otro gobierno más durante 4 años más, o en los que vengan, en caso de que se apruebe este proyecto, o el del gobierno nacional, que veremos si tiene esta consideración también, es el hecho de que el presidente de la nación de turno tenga que generar un DNU con el cual vete una ley. Dentro de los fundamentos que tiene este proyecto del PRO, está el considerando de lo que significó el veto a través del decreto 534/2025, que es básicamente en el cual se vetó la ley, por ejemplo, de discapacidad. Porque claramente hace un poco la relación y el vínculo a el deseo del gobierno nacional actual, a la posibilidad de que el propio gobierno nacional presente una medida que evite esto, que inclusive el propio Miguel Ángel Pichetto en el recinto hablaba de no podemos estar con esta mecánica de yo te apruebo, vos me vetás, yo te vuelvo a reforzar la idea y trato de insistir en el Congreso otra vez. Bueno, y después hay otra cuestión que está en el artículo número 1 que dice que en caso de no incluir los gastos no se podrá discutir en el Congreso Nacional hasta que la omisión no sea subsanada. Es decir, claro, que para que haya una discusión... Sí o sí tiene que aparecer eso. Claro, exactamente. Para que llegue a la discusión en el recinto, bueno, tenga que haber una modificación en el proyecto que aclare cómo va a ser la fuente del financiamiento. Y además dice que ningún proyecto que importe gastos se tratará sin dictamen de comisión. Vale aclarar esto. Este proyecto aparece de manera oficial presentado en la Cámara de Diputados. Cuando uno ingresa a la página de diputados, pone proyectos presentados el 27 de agosto. La conferencia de el vocero presidencial fue el día siguiente.
Es decir, cuando consulté por esto tiene que ver con reforzar la idea del gobierno nacional que va a traer este proyecto al Congreso de, bueno, cuáles son las fuentes de financiamiento en el caso de que vos presentes un proyecto y demás. Bueno, dijeron, nosotros lo presentamos de manera alternativa, paralela, pero hasta inclusive... Complementario. Complementario, pero nosotros lo presentamos pensando en nosotros, es decir, no con el trabajo mancomunado, decirle al gobierno nacional, yo presento este proyecto, vos presentá el tuyo. No, lo presentaron antes inclusive que la conferencia del vocero Adorni. Después, lógicamente, habrá que hacer la comparación de este proyecto, claro, y lo que será en el próximo tiempo, no tan lejano, imagino, después de lo que fue la conferencia de prensa la semana pasada, del proyecto que por lo menos busca lo mismo. Después el texto veremos si tiene algunas diferencias o no. Y la gran pregunta es, si este proyecto del Poder Ejecutivo aparece aquí en el Congreso y tiene una cierta similitud al del PRO, bueno, posiblemente se refuerce la idea de que debe haber un presupuesto. Y sí. Buen punto, sí. O veremos cuál es la alternativa para ir justamente navegando por las buenas aguas con este proyecto y al mismo tiempo cumplir con lo que marca en uno de sus artículos. Bueno, que el Claro, tema que ellos cumplan con la ley de administración final. el tema del presupuesto, Bueno, claro. o sea, obviamente no es menor, porque nos la pasamos todo el año diciendo, bueno, esto porque no hay presupuesto, esto porque no hay presupuesto. Pero todo es porque no hay presupuesto desde hace 2 años en un país que tiene índices de inflación muy altos, insisto. El presidente Javier Milei, el primer año de gobierno directamente no presentó un proyecto y el segundo fue el mismo gobierno el que levantó la reunión de comisión, pese a que Zapata no me lo reconocía, minutos antes de que iniciara la comisión. Insiste con pernía, Pero ¿viste? obviamente levantaron la reunión de comisión y nunca hubo presupuesto. Sí. Para mí que se acordó porque veníamos diciendo, viste, lo de... Gana la empata, Zapata. No, pues estuvo en el Claro. programa anterior y me acordé que no me reconocía que José Luis Esper dio una no conferencia de prensa en la que anunciaron levantamos la reunión de comisión. Nunca se avanzó con el presupuesto y el que tiene la facultad para autorizar gastos es el Congreso de la Nación. Sí. Recordemos que vivimos en una república, porque si cambiamos de sistema avísenme, porque por ahora... ¿Qué piensan ustedes? ¿Vamos a tener presupuesto? Mandarlo tiene que mandar porque hay una ley, la ley Claro. de financiamiento público, Bueno, la ley de De administración hecho, yo financiera. recuerdo el borrador de lo que iba a ser el presupuesto Sí, para tiene que este mandar un año. anticipo y Después demás. después lo que puede hacer, sí, vino el propio, ¿se acuerdan que No, la pero primera lo vez que dice es que sí. todos los años antes, creo que decías esto, antes de mandar el proyecto en sí, que tiene tiempo hasta el 15 de septiembre, se tienen que ir mandando anticipos. Ese paso ya lo cumple el Poder Ejecutivo este año, pero tiene hasta el 15 para presentar presupuesto. No, presentar un proyecto lo presenta. El tema es que después te habilite, que lo trates y no te hagas la trampilla que hizo la última vez, que lo patearon hasta la última semana en la que se podía dictaminar, levantaron la reunión de comisión, entonces te quedaste sin margen como oposición para impulsar el debate en comisión. Obviamente después los gobernadores pensaron que iban a poder negociar por otro lado fondos, lo cierto es que no les salió. Claro. Y después, bueno, llegaron todas las disputas que tuvimos a lo largo de este año, ¿no? Sí, sí. Bueno, y vamos lentamente metiéndonos en el primer mojón electoral, que es el próximo domingo en la provincia de Buenos Sí, Aires. de hecho tuvimos este fin de semana que... En Corrientes. En Corrientes, que fue de alguna manera reelecto el oficialismo con el mismo apellido, pero diferente nombre. 51%. Bueno, pero Gustavo Valdés había ganado con más del creo que el 75% hace 4 años. ¿Pero bueno, había sí. la misma competencia? Porque ahí la Libertad Avanza No. con Lisandro Almirón, el diputado nacional, se llevó 9 puntos. Sí, y el peronismo Digo, venía... se llevó en el sentido de, pensando Bueno, en la Sí, comparativa sí, sí. de la de Y Gustavo el peronismo Valdés. llegó un poco mejor parado que hace 4 años atrás. Recordemos que el PJ estaba intervenido. Bueno, una allí. provincia igual que quedó muy herida Sí, por lo el que caso pasó. Loan. Por y lo la que pasó. respuesta del gobernador Sí, ayer, fue por favor. tremenda, fue Dios tremenda. mío. Fue tremenda, pero bueno, para no olvidar, ¿no? Porque a veces en este país las cosas pasan con una velocidad Sí. donde pareciera que todos nos olvidamos o que queda muy lejos, pero es una provincia que quedó severamente lastimada por la desaparición de Loan, por las negligencias que se cometieron, las impericias, por los enchastres, Sí. por las cosas que quedaron a la luz. Y porque a raíz de ese caso, muchos otros se atrevieron a decir que era una dinámica prácticamente instalada la de la venta de niños. Hubo testimonios de todo tipo. No puedo dar
crédito de decir, che, cuántas denuncias hay sobre esto, pero sí por las condiciones de la provincia, la cercanía con la frontera, por un montón de cuestiones, se han conocido otros casos de incluso mujeres que dijeron, sí, vinieron y me ofrecieron y yo lo di de manera ilegal porque era algo que estaba totalmente instalado en la provincia desde hace muchísimos años y nadie se ocupaba de hablar, de ventilar o de denunciar. Y desde el gobierno mandaban, si querés, versiones off the record diciendo que al final lo habían atropellado y lo habían... el propio gobierno se encargó Estaba en la de panza desviar de un atención. animal. Uy, ¿te acordás? Eso fue Patricia Bullrich, ¿te acordás? Sí. Así Sí. que... O sea, la investigación fue penosa y también el accionar del gobierno de la provincia. Y el de la nacional, policía. Y Y de la policía policía dejó provincial mucho que también, decir. o por lo menos de ese Total. lugar. Sí, lo difícil que también es obtener estadísticas puntuales, porque hay muchos casos que realmente no se llegan a conocer, ¿no? No, y este caso también dejó, me parece, al descubierto que todavía esta ley que existe, que lleva el nombre Sofía, de la alerta Sofía, Sí. todavía no está lo suficientemente incorporada Total. o aprendida como para que rápidamente se implemente esa alerta en caso de desaparición de un menor, que lo que te dice esa ley es, desaparece un niño de la casa y la hipótesis tiene que ser de máxima, no de mínima. Pero sigue ocurriendo que van algunos, pasan 12 horas, 16 horas porque piensan que el niño está perdido, lo que Claro. sea, se pierden 12, 16 horas y tampoco hay una acción ahí. Che, ¿por qué tardaron tanto tiempo en venir a hacer la Y denuncia? esta idea que va a contramano de hay que esperar 24 horas. Justamente la alerta Sofía establece esto, que las primeras horas son decisivas y por eso hay que ser muy, Por muy supuesto. veloz para impulsarla. Y la alerta. lamentablemente, bueno, es una provincia que ha dejado al descubierto que esas cosas Ay. son muy serias y que forman parte de una Argentina que uno desearía o que quisiera que no ocurriera más, que no sucediera más, y tristemente uno sabe que sigue ocurriendo. Sí, habían hecho un informe, no me acuerdo, canal de televisión, que traspasar la frontera era lo más fácil del mundo. No me acuerdo si era... Casi todos lo han hecho, te lo No me digo, acuerdo si era por ese caso. Telenoche fue uno de los noticieros ser. que lo ha hecho, pero casi todos lo han hecho porque, bueno, te lo muestran los propios lugareños como... Pero digo, en medio del caso, que estaban todos los medios ahí, ni siquiera reforzaron por apariencia lo que era la No, seguridad. y yo te digo otra cosa que a mí me pasó hace muchísimos años, y esto lo puedo contar yo, porque el noticiero en el que yo trabajaba hace muchos años justamente tomaba mucho el caso de las personas que iban desapareciendo, estas historias y qué sé yo, por distintas razones, ¿no? No necesariamente secuestros, sino que a veces eran, no sé, como la familia Pomar, un hecho Claro, un mal accidente investigado. que no se Bueno, resolvió. y me acuerdo de haber tomado un avión por una cobertura al interior del país y que seguían apareciendo en los monitores de búsqueda de personas que ya habían aparecido o que ya se sabía que estaban fallecidas. Mm. Entonces, mío. esto sigue pasando también. No está lo suficientemente sincronizada toda esa información. Bueno, nos vamos, nos reencontramos mañana. Quédense en la pantalla de TV. Gracias, Debbie. Nos Hasta vemos el el viernes. viernes. Exactamente. Gracias, Gonza. Nos vemos, Meli. Nos Placer, vemos. como Chau, que esté siempre. muy bien. Pasen linda tarde. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más